Mi nombre es Lucas Casanova, y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un episodio de la serie Repara tus cicatrices, educación emocional para transitar, para ayudar a recuperarse del abuso. Esta serie de episodios la diseñamos con Maxi Macubri, que está aquí conmigo para hablar del tema de hoy, que es la compasión con tus heridas. Hola, Maxi. Hola Lucas, hola oyentes, ¿cómo les va? Hablemos de la compasión y el significado de la compasión hacia nuestras heridas. Vale. Vos, Lucas, ¿cómo lo pensás a esto? ¿Qué es la compasión? ¿Qué es la compasión para Lucas? A ver, yo adopté como definición de compasión una frase de Pema Chodron, una monja budista, que dice que la compasión no es la relación entre sanador y sanado, sino que es conocer tu oscuridad tan bien como para poder sentarse en la oscuridad con el otro. La compasión en general en la cultura latina tiene un peso, un peso muy grande, y se la relaciona con la pena o con la lástima. Y en la mirada budista es en realidad el poder entender tan bien como para dejar de juzgar. Ujú. Esa sería mi definición de la compasión. Y me parece que es una muy buena aproximación para hablar del tema de las heridas que genera el abuso, porque mucha gente se siente rota o dañada eh, para siempre por estas situaciones que ha vivido. Y yo suelo decirles que en realidad no estamos rotos, sino que estamos trabados muchas veces. Ujú. Ayer, cuando hacíamos el vivo en Instagram, Mm. hablabas de un psicólogo budista que es mencionado, que se ha hecho famoso por una frase que le atribuyen a Buda, pero en realidad es de él, Ah, que me sí. parece interesante, como lo planteabas ayer. Ese es Jack Kornfield, que ha sido uno de los precursores de la mirada laica sobre la psicoterapia basada en el budismo. Y Jack decía que la compasión es incompleta si no te contiene. Y es una frase tan cercana a lo que decía el Buda que muchísima gente cree que viene de él. Y a decir verdad es de las reelaboraciones que él ha hecho de estudiar los sutras y de vincularlo, ¿no? con la psicoterapia. La compasión que no nos incluye es casi como una ficción, porque la compasión es una relación de comprender lo oscuro o la sombra de cada uno y también la sombra del otro. Ujú. Así es, incluirnos. ¿Todos herimos? Yo creo que sí, muchas veces sin conciencia. Sucede a través de lo que hacemos, que la herida tiene más que ver con el impacto que acusa el otro y quizá no tanto o no del todo con lo que nosotros hacemos. Eh, Hay personas, por supuesto, que son menos respetuosas con la realidad del otro y personalmente yo veo también en lo que hago que a veces yo digo las cosas con la mejor intención posible y siempre con la preocupación de ser cuidadoso en la forma en la que me expreso. Y hay personas que del otro lado se sienten heridas o activadas por lo que yo digo. Ujú. Con lo cual, muchas veces el vivir en sociedad o el relacionarse con un otro supone de alguna manera fricción en el contacto y a veces, por supuesto, lastimamos sin darnos cuenta, ¿no? Yo considero que uno es dueño de sus intenciones y no de los resultados. Lo que uno puede ponderar es lo que intenciona, lo que busca con la acción. Pero la finalidad o la última causa está teñida de tantas otras variables
que lo es único que nos verdad. queda es o bien intencionados en ese punto. ¿Cuáles Y son sí, la cantidad de causas y efectos que aparecen entre lo que yo genero y lo que el otro recibe? Obviamente, cuando estamos hablando de cuestiones más complejas, ¿no? Tal vez con órdenes simples o con acciones simples no sea tan como hacerte un té, ¿no? Pero cuando tiene que ver con los vínculos, cuando tiene que ver con las transmisiones, cuando tiene que ver con educar, cuando tiene que ver con enseñar, cuando tiene que ver con las variables de la adaptación, que son propias ujú. de vivir en una sociedad y tener que construir cultura como gregarios, como grupales, bueno, allí podemos medir, apreciar, ponderar nuestras intenciones. Siempre trato de recomendarle a la gente eso. Trata de evaluarte por tus intenciones. Yo creo que es un buen arranque. Me parece que algunas personas eh, hay que mostrarles y ver cuáles son las intenciones del otro, ¿no? Porque Ujú, eh, pasa mucho en terapia que encontrás a muchas personas que justifican que se sienten heridas porque el otro les ha, les ha hecho algo y dicen, bueno, quizás soy yo que lo veo así, soy yo que no sé cómo procesarlo, etcétera. ujú, Ahí cada uno tiene que hacerse responsable de sus propias intenciones, no de las ujú. intenciones del otro, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Hay intenciones que por más que se maquillen, terminan siendo claras por sus efectos y sobre todo por la regularidad. Yo creo que de lo que estamos hablando es de algo que se sistematiza, que Claro. se vuelve intermitente pero sistemático. Que vamos a llegar a eso en los otros episodios, que son las particularidades de las personas que tienden al abuso, que tienden al abuso emocional y que se organizan dentro de cuadros, trastornos. Bueno, esto que nos gusta hacer a los que estudiamos psicología, que es Ujú. clasificar a las personas. Cuando hablamos de seres culturales, de seres gregarios que viven en sociedad y que tienen que adaptarse a una cultura, suponemos que hay tipos de vínculos que son asimétricos, es decir, personas que nos enseñan cuestiones que no sabemos y que necesitamos para adaptarnos, Sí, y que en esa transmisión puede existir algo de violencia por momentos, o puede existir algo de coacción o de forzamiento para que eso se logre. Tal vez este sea, mm, a riesgo de quedar muy psicoanalítico, uno de los primeros momentos en donde esta violencia se ejerce, ¿no? Alguien que imprime sobre el otro una serie de conocimientos sin que el otro tenga mucha opción para elegirlo, porque es como decíamos ayer también, es el precio por vivir en sociedad. Ahora, vamos, vamos a poner un ejemplo con eso, porque ujú, ponerle un niño está exponiéndose a, no sé, a meter los dedos en el enchufe. El padre primero se lo explica bien, se lo explica con amor y demás, y llega un momento en el cual tiene que subir el volumen de lo que le dice y termina o gritándole o quizás el niño está, a pesar de los gritos y demás, está probando el límite y termina muy expuesto y con un gran riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Y entonces ujú, ahí el padre lo toma en brazos, le pega un grito, le retira la mano y esos gestos de cuidado real se viven como una acción de coerción y se viven como una acción que termina siendo violenta. ujú, Y eso, a su vez, es un mecanismo de protección. Ese ujú, tipo de violencia para vivir en sociedad donde eh, los agentes de poder te regulan por dónde puedes ir, eh, la coerción que existe desde el semáforo hasta respetar una cola,
hasta que estés vestido para salir de tu casa y todo ese tipo de cosas, todo eso va sumando y es algo primario, necesario para poder funcionar en sociedad. Tiene que ver con los Es el límites, precio. ¿no? Los límites propios y los límites ajenos. A veces los límites se pueden vivir como coerción y es necesario decir que no, decir basta, decir esto tiene que ser como yo lo pido o lo necesito, Ujú. o lo voy a hacer de la manera en la que me convenga. Ese Decí tipo que de, no, nada, ese tipo de gestión es necesaria, ¿no? sí, es necesaria y es parte de la adaptación y es parte de nuestros seres, de ser seres culturales y también de ser seres individuales, porque dentro de ciertos parámetros nuestra individualidad empieza a aparecer cuando podemos empezar a decir los primeros no. Mm, Hasta aquí sí, hasta aquí no. Y allí es donde se empieza a dar lo que es la maduración de la persona, que empieza a separarse de la familia de origen, del padre o demás, y ahí exacto. empiezan estas construcciones que hablábamos ayer también, de vínculos que implican roles verticales y que en algún momento pueden desregularse y convertirse en agentes que hieren, ¿no? Que nosotros Ahí hablábamos es, que... sí, sí, Ujú. sí, sí, te escucho. Nosotros hablábamos de que en un marco de comprensión que vele por la salud mental, deberíamos organizarnos en roles verticales con una comunicación horizontal. Roles que suponen que la asimetría es necesaria para la transmisión de cualquier conocimiento, pero dentro del respeto por los derechos, la diversidad y el ritmo del otro, ¿no? Velando por la salud Vamos, mental en este punto. está Vamos con los genial eso. Vamos ejemplos. a poner un ejemplo. Yo lo hablaba con un maestro budista en un templo donde estábamos hablando de la compasión con las personas que estaban afectadas por la enfermedad y estaban llegando al final de su vida y todo eso. Y, y este buen señor transmitía eh, todo su saber de una manera muy cercana. Y nosotros lo tratábamos con mucho respeto. Y él decía que, dice, yo sé mucho de esto, pero muy poco de lo otro. Yo he vivido toda mi vida dentro de este monasterio y conozco muy poco de lo que sucede afuera. Ujú. Y él decía a través de sus ejemplos que nosotros éramos expertos en otras cosas y que él era experto en eso. Eso es Lo que maravilloso. hacía, eso a mí primero me sigue dando mucha ternura, pero una de las cosas más fascinantes es el poder sentir cercano a alguien que por otro lado me ha resultado tan admirable, porque Ujú. podía sentarme con él, compartir una taza de té, aprender de él, sin tenerle miedo, sin pensar que no podía mirarlo a los ojos. Digo, he tenido otros maestros a los cuales ni siquiera podía acercarme sin decirle, sin esperar que me hablase. O sea, tenía que acercarme, mirar hacia el suelo, esperar que el venerable me respondiese. Y cuando el venerable me hablaba a mí, entonces yo ahí sí podía hablarle a él. Eh, Eso en los saberes académicos en Occidente es muy común. Yo tuve te contaba que tuve una profesora que me enseñó esto, que era una profesora muy buena de psicología evolutiva en la Universidad de La Plata, que me dijo, miren chicos, exprésense, hablemos, construyamos entre todos, porque yo sé más de psicología nada más. Yo leí más libros de psicología que ustedes, nada más que eso. mm, Y bueno, desde ahí es desde donde la educación emocional debe ser propuesta. Porque cuando la herida sucede, sucede en vínculos en donde esto se desregula es y así. donde el otro tal vez tenga buenas intenciones o tal vez tenga intenciones viciadas, pero genera una herida a partir de romper, alterar, vulnerar el equilibrio
del otro. ¿Vos cómo pensás una herida, Lucas? Ahí creo que tiene que ver con la falta de respeto, ¿no? Cuando estamos hablando de vínculos y de relaciones cercanas, terminamos encontrándonos con alguien que no respeta mi individualidad, por empezar. No es que me insulta, no, me refiero a cuestiones más profundas todavía, donde el otro no me ve como un par, sino que me pone por debajo y empieza, como se habla en el análisis transaccional, en vez de decir yo estoy bien, tú estás bien, los dos sentimos y nuestras emociones se representan en lo que estamos discutiendo o hablando, conversando, sino que yo estoy bien, tú estás mal, donde yo tengo razón y vos no, y entonces yo te cuido porque vos no sabés, yo lo hago por tu bien, yo quiero que vos estés protegido y yo tengo más experiencia y demás. Y ahí el amor romántico nos ha complicado muchísimo porque Ujú, muchas personas se paran en ese rol de protección y celo como si estuvieran cuidando a alguien frágil que no puede defenderse. ujú. Entonces, esos vínculos a veces se viven como un amor intenso, pero por otro lado van carcomiendo la autoestima porque van invalidando y van complicando mucho la forma de relacionarse con el otro. Yo Que ayer, empiezan como formas de cuidado. ¿Te acordás que lo hablábamos? exacto, sí, sí, sí. Yo ayer hablaba con alguien después del vivo que hicimos en Instagram, que si alguien quiere ir a escucharlo después de escuchar el episodio, por supuesto, sigue allí, que hay personas que por diferentes factores han recibido o demasiado cuidado o poca validación y entonces no terminan sintiéndose fuertes. Y cuando se plantan o aparecen enfrente de estas personas, no saben salir de estos vínculos, porque por un lado creen que es verdad, que el otro sabe más y que el otro lo hace mejor, o no saben cómo decir que no y se genera esta relación de codependencia y demás. Muchas veces las relaciones terminan porque alguien tiene un gesto de esta naturaleza y el otro del otro lado dice esto no es para mí. Pero lo problemático es cuando uno no sabe defenderse de estas cosas y no sabe poner en palabras lo que le sucede. Esos son los casos para los cuales esta serie está pensada, para que la gente tenga la posibilidad de reflexionar sobre cuál es su lugar frente a lo que el otro hace. Yo me siento herido y del otro lado hay una buena intención, o el otro está favoreciendo mi codependencia, favoreciendo el ser controlado. Esta es una reflexión muy individual donde en realidad el mismo gesto, visto desde fuera, sin tener en cuenta las emociones ni del uno ni del otro, puede ser analizado de muchas maneras diferentes. Ujú. Y es necesario el, el poder ganar vocabulario, ganar posibilidad de análisis sobre ¿soy yo que estoy malinterpretando al otro o el otro está haciendo cosas que a mí no me hacen sentir bien? Exacto. La herida es subjetiva y debe ser escuchada, observada desde la activación corporal que me genera el otro, desde la confusión que me genera el otro, desde las dudas, desde esta sensación de no ser válido o no ser suficiente, Ujú. heridas que son diversas como nosotros mismos, pero que tienen que ver con el displacer, con el desagrado, con la sensación de que lo que debería alimentarme, que lo que debería nutrirme, Ujú. lo que está haciendo es cada vez vulnerarme más. Entonces, Eso, desde sí. allí, que se puede empezar a hablar de observar y tener esa compasión suficiente con nuestras heridas, no como egoísmo, sino como posibilidad de ser nosotros también un otro válido, ser nosotros también alguien que merece
ser escuchado, ser respetado, ser simétrico. Yo De este pensaba, tipo de sí. Dale. No, que yo te escuchaba recién y pensaba, digo, hay mucha gente que en el momento de darse cuenta empieza a sentirse para el demonio, porque dice, ¿cómo puede ser que yo haya estado aquí durante tanto tiempo y entonces ahora? Y yo creo que acá es el momento donde entra la compasión, Ujú, exactamente después del momento de darse cuenta, ujú, porque el darse cuenta el despertar siempre es doloroso y cuando la gente habla sobre la iluminación o el despertar como si fuera un momento mágico, ujú. eh, en los templos te dicen que es al revés, que cuando uno despierta tiene el dolor de dejar ir la ilusión que creó con tanto amor y cuidado en su mente. Ujú. Es echar por Es la tierra todo desilusión. aquello que no fue. Es la desilusión que Sí, posibilita la construcción adulta también. exacto. Es la desilusión que posibilita el encuentro entre dos pares que van a correglarse. Porque en el ámbito de la ilusión es como dice Beyoncé, borrachos de amor, drunk in Mm. love, ¿no? Em, ¿Qué es una herida entonces? Es algo que regresa, es algo que te vulnera, es algo que vicia tu recuerdo, tu posibilidad de pensarte en relación a otro como válido, como amado. Ayer hablábamos y es importante decir que la herida psíquica tiene dos momentos, Ujú, uno cuando sucede y otro cuando se recuerda. De allí que exacto. es importante abordarla desde los niveles de activación, desde los niveles de representación que tiene, desde cuánto te moviliza, porque si no lo enfocas, te acompaña durante muchos, muchos años. Eso es muy acertado. Lo que, lo que a veces nos pasa a nivel neurobiológico es que nosotros mm, nos sentimos tan impactados por lo que sucedió, no importa lo que nos pasó, sino cómo lo vivió nuestro sistema nervioso, que para nosotros no tiene solución. Entonces, como no tiene solución, quedamos como girando en falso y volviendo una y otra vez a ese tema, sin poder, sin poder resolverlo. Yo pensaba, cuando hablamos de este congelamiento, de esta imposibilidad de resolver, cuando tenemos estas discusiones mentales con nosotros mismos sobre lo que deberíamos haber hecho, sobre cómo debería haber sido el pasado y demás, queda, como dice Mark Epstein, el autor de El trauma de la vida diaria, como un mecanismo de prevención en nuestra cabeza, que creo que sería un excelente tema para nuestro próximo episodio, hablar de lo que es el estrés postraumático y de lo que son los mecanismos que genera el cuerpo, la mente, el cerebro, para prevenir que estas situaciones puedan repetirse, el valor que tiene la memoria traumática y demás. A mí me Como interesa mucho dice, rescatar eso, sí. sí, exacto. Es como dice el primer modelo de Freud que hablábamos, esto de el Freud neurólogo, lo que enferma es el recuerdo. A mí esa frase me parece central. Para, por su poder de condensación, ¿no? Como los recuerdos vuelven, activan, y si no los trabajás, revictimizan. Y es ese loop, ¿no? Es ese loop del pensamiento volviendo una y otra vez. Dentro Sí, de esto de... ¿Qué, Lucas? Dale. no, no, eso, que a mí, aunque sea una frase de Freud, me gusta. Eso quería decir. Bueno, era neurólogo, vos que a vos te gustan las neurociencias. Por Después, eso, que sí, lo sí, hayan por hecho eso a pelota veces. no tiene nada que ver, pobre señor. Esa Este, parte de Freud me encanta. sí, a mí también, es la que más me gusta. El primer modelo, la primera tópica, como se conoce. Compasión con nuestras heridas es, como terapeuta, lo que digo, vos también sos un otro, cuál es tu límite
y por favor intentá mirarte con los ojos con los que mirás a los demás. Intentá buscar quién te miró con suficiente amor, quién te hizo sentir querido, quién te ha mirado con respeto, para poder reflejarte en eso. Y si no lo encontrás, hay que buscarlo, porque siempre hay un roto para un descosido. Yo lo que le digo a mis consultantes es, si nadie hasta ahora te dio la posibilidad de decir, te creo, te escucho, lo que sentís es válido, yo me ofrezco a ser la primera persona. Y Nada. eso es un terapeuta compasivo. Es un terapeuta que sabe, eso es un terapeuta compasivo, mi querido amigo. Es un terapeuta que sabe, pero que sabe más de psicología, de psicoterapia, de trauma, de neurociencias, pero que está en este mambo de la experiencia igual que el otro. Es un terapeuta horizontal. Intento hacerle honor a mis maestros y a la experiencia humana, porque a Uh-huh. veces los terapeutas nos olvidamos de tener una aproximación compasiva a nosotros mismos, que esto que decía Jack Cornfield cuando él hablaba de que la compasión tiene que incluirnos a nosotros mismos, él habla también de eso, ¿no? Porque es muy difícil generar compasión en el otro si uno no es capaz de sentirla primero. Sí, sí. No se puede cantar una nota si uno no la tiene interiorizada, ¿no? Primero la tiene que encontrar mecánicamente, haciendo una metáfora de la música. Hay Es que, hay muy que verdadero. ir... sí, es así. Y también la compasión como posibilidad, ya sé que tenemos que cerrar, pero la compasión como posibilidad para pensar el espacio terapéutico como un lugar seguro. No como un lugar que te complemente y que sea indulgente, sino un lugar que, si te trata de ayudar, parta desde allí, porque no te pasa por sonso esa herida. Claro. No. Esa herida sucede por una infinidad de razones y creo que esta mirada compleja ayuda a comprender también por qué hay que mirarla con compasión. ¿Alguna lectura Uh-huh. que podamos referirle, recomendarle esta semana a nuestros Uh-huh. oyentes? Boris Cyrulnik, cualquiera de sus lecturas, cualquiera de sus textos, cualquiera de sus videos. Me gusta mucho Oprah, como tiene un texto que me parece que no está en español, pero es un texto muy bueno sobre resiliencia, que ahora lo estoy googleando porque me lo acabo de olvidar. Ujú. Recomienda uno vos mientras. Lo que a mí me gusta recomendar para leer cuando hablamos del desarrollo de la compasión es Empieza donde estés, de Pema Chodrón, Ah, que sí, habla claro. sobre el desarrollo de la compasión. Ese sería uno de mis grandes recomendados de esta semana. Sí, sí. A mí me gusta este libro, What Happened to You. Me parece que lo escuché. Está Es en audiolibros. brillante, es brillante. Es tremendo ese texto. Es un libro que Oprah escribió con un médico con Ujú, quien ha tenido varias entrevistas a lo largo de su carrera y hablan desde la perspectiva del trauma, primero ella como mujer negra y él como psicoterapeuta especializado en trauma. El libro es un diálogo entre los dos que ujú. no tiene desperdicio, porque es el trauma visto desde el lado del sobreviviente y desde el lado del terapeuta. Maravilloso. Y es de donde viene esto de lo valgo, ¿no? Que la hizo tan conocida ella, que después lo, lo han reproducido muchísimas mujeres de color en Estados Unidos para expresar esta opresión de ser las que ganan menos, las que menos publicidad reciben, las que, bueno, ya conocemos cómo funciona este mundo. Nada, muchísimas gracias Maxi por
por este encuentro. Ya nos vemos la semana que viene para seguir hablando en esta serie Repara tus cicatrices. Un gusto. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y si querés charlar conmigo, puedes hacerlo mandándome un mensaje a Instagram a @lucas.casanova.yoga, y para conversar con Maxi, mandarle un mensaje, lo puedes hacer a @psico.maxi. Muchísimas gracias. Nos vemos muy muy pronto y acuérdate que no estás roto, simplemente estás trabado. Namaste.